Hola, bienvenido a Educative. Hoy en la asignatura de razonamiento matemático veremos unos ejercicios sobre operaciones combinadas. Así que iniciemos. En esta pregunta se nos plantea lo siguiente. La suma de dos cantidades resulta 11 décimos, en el cual el menor es un décimo menos que el mayor. Hay el valor de dichos números. Muy bien. Para la resolución de este tipo de ejercicios es necesario considerar algunas propiedades. Por ejemplo, para hallar el número mayor necesitamos la suma que representaremos con S más la diferencia que representaremos con D dividido entre 2. Y para hallar el número menor necesitamos la suma que representamos con S menos la diferencia que representamos con D dividido entre 2. Muy bien, en esta pregunta, ¿cómo enfocamos esta propiedad? Pues veamos, se nos ha planteado 11 décimos. 11 décimos es el resultado de la suma de dos cantidades. Eso significa que 11 décimos va a representar al valor de S, o sea, la suma. Por otro lado, se nos ha planteado el valor de un décimo. El valor de un décimo viene a ser la diferencia, ya que es parte de el menor es un décimo menos que el mayor. Eso quiere decir que este valor corresponde a la diferencia, es decir, a esto. Muy bien, considerando que ya tenemos el valor de la suma, que es 11 décimos, y el valor de la diferencia, que es un décimo, entonces procedemos a calcular el número mayor, que sería 11 décimos más un décimo dividido entre 2. Como te habrás dado cuenta, este es un tipo de fracción homogénea. Es homogénea porque el común denominador es 10. Entonces podríamos sumar simplemente 11 más 1, dividirlo entre 10. Entonces resultaría 12 décimos. A 2 le podríamos poner como 2 entre 1. ¿Para qué? Para multiplicar con términos medios y extremos, de este modo. En este caso tendríamos 12 por 1 sobre 10 por 2. Eso es 12 sobre 20. 12 y 20 se le puede sacar la cuarta parte. Entonces la cuarta parte de 12 tendría que ser 3. Y la de 20 tendría que ser 5. Entonces tendríamos 3 quintos. Ahora calculemos el número menor, que sería 11 décimos menos un décimo sobre 2. Entonces, como son fracciones homogéneas, ya sabes, ¿no? Procedemos. 11 menos 1 sobre 10, todo ello dividido sobre 2, que podríamos representarlo como 2 entre 1. Así, 10 sobre 10, 2 sobre 1. Multiplicamos los términos medios con los términos extremos y obtenemos 10 por 1 en el numerador y en el denominador tendríamos 10 por 2, es decir, 20. Cancelamos los ceros y obtenemos un medio. Se nos está pidiendo el valor de dichos números. Por lo tanto, el valor de dichos números será 3 quintos y un medio. Pasemos con la otra pregunta. ¿Qué dice esta segunda pregunta? Pues veamos. Esta pregunta 2 nos dice lo siguiente. En una conversación, Julio le pregunta a Jorge, ¿qué hora es? A lo que Jorge responde, quedan del día 8 horas menos que los transcurridos. De la conversación se deduce que la hora es. Como te habrás dado cuenta, aquí Jorge dice quedan del día 8 horas menos que los transcurridos. Eso quiere decir que aquí existe las horas transcurridas y las horas que faltan por transcurrir, donde esta última en valor es menos que las horas transcurridas. Además, debemos considerar que entre las horas transcurridas
y las horas que faltan por transcurrir, el total de ellas tendría que ser equivalente a un día. Y eso es 24 horas. Mejor lo planteo. En un día existen horas transcurridas que representaremos con HT y horas que faltan por transcurrir, que lo representaré con HF, que dan un total de 24 horas. Entonces, por propiedad, nosotros sabemos que el número mayor es la suma más la diferencia sobre 2. Pero, ¿quién es la suma? La suma es el total. En este caso, podríamos decir que es 24 horas. Pero, ¿quién es el número mayor? Pues el número mayor vendría a ser las horas transcurridas. Las horas transcurridas vendrían a ser el número mayor. Muy bien. Ahora, respecto de la suma, ya sabes, esta es 24 horas. Recuerda que, como te mencioné, es el total. Ahora, ¿quién es la diferencia? La diferencia la encontramos en el valor de 8. Aquí. Recuerda que aquí Jorge responde diciendo, quedan del día 8 horas menos que los transcurridos. Eso significa que 8 es el resultado de una diferencia. Por lo tanto, en este caso, la diferencia sería igual a 8. Entonces, ¿qué haremos? Pues sencillamente vamos a reemplazar. Para hallar el número mayor, entonces, necesitamos 24 más 8 entre 2. Eso sale 32 sobre 2, que equivale a decir 16. Quiere decir que las horas transcurridas han sido 16 horas, ¿verdad? Entonces, este resultado básicamente significa que han transcurrido 16 horas, que sería nuestra respuesta. Que si le queríamos buscar un equivalente, esto sería 4 de la tarde. Recuerda que 16 horas, equivalente en PM, que es pasado meridiano, es 4 de la tarde. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta. 4 de la tarde. Interesante, ¿cierto? Bien, vamos con otra pregunta. En esta pregunta se nos plantea lo siguiente. Si un buque navega en el río, en el sentido de la corriente del agua, la velocidad que desarrolla es de 80 km por hora. Y cuando lo hace en contra de ella, su velocidad es de 20 km por hora. Si se sabe que en ambas situaciones el motor funciona en plena potencia, determine la velocidad de la corriente. Ya sea a favor de la corriente o en contra de la corriente, el buque siempre se va a encontrar en movimiento. Entonces, eso nos hace deducir que, en la resolución, debemos considerar que la velocidad del buque es sí o sí mayor a la velocidad de la corriente. Si queremos hablar en términos de número, el número mayor sería para la velocidad del buque y el número menor sería para la velocidad de la corriente. Pero vamos a ver nuestra representación primero. Aquí, la velocidad del buque lo representaremos como VB, mientras que la velocidad de la corriente lo representaremos con VC. Entonces, observamos que si un buque navega en el río, en el sentido de la corriente del agua, la velocidad que desarrolla es de 80 km por hora. Ese valor de 80 viene a ser el resultado de la suma de estas dos cantidades, entre la velocidad del buque y la velocidad de la corriente. Por lo tanto, ya tenemos una información. 80 viene a ser el valor de la suma. Por otro lado, se nos dice, cuando lo hace en contra, o sea, cuando lo resta, cuando lo diferencia, su velocidad es de 20 km por hora. Es obvio quién es 20, ¿cierto? 20 viene a ser la diferencia.
Entonces, ya tenemos la idea de estos valores. 80 viene a ser el valor de la suma y 20 viene a ser el valor de la diferencia. Entonces, en ambas situaciones, recuerda que el buque debe moverse, por lo que tendríamos que la velocidad del buque que estás viendo vendría a ser nuestro número mayor, ¿verdad? Entonces esto sería 80 más 20 entre 2. Recuerda que este 80 se obtiene de este dato que está acá, que es el resultado de la suma. ¿Te acuerdas? Por otro lado, el valor de 20 es el resultado de la diferencia que le encuentras acá. Ahora simplemente sumamos 80 más 20 sobre 2, eso sale 100 entre 2. Nota que no coloco las variables porque esas las voy a colocar al final. 100 entre 2 equivale a 50 kilómetros hora. Para hallar la velocidad de la corriente, que está acá, lo que tengo que hacer es una resta entre los valores de 80 y 20. Entonces sería 80 menos 20 sobre 2. Esto saldría 60 sobre 2. 60 entre 2 es igual a 30 kilómetros hora. ¿Qué se nos está preguntando? Pues se nos está preguntando cuál es la velocidad de la corriente. O sea, este último resultado. Por lo tanto, la velocidad de la corriente sería 30 kilómetros por hora. Esa sería nuestra respuesta. Bien, vamos con una pregunta más. En esta pregunta se nos dice lo siguiente. Un campo de forma rectangular tiene 180 metros de perímetro. Hay el valor de su área en metros cuadrados, sabiendo que el largo excede al ancho en 18 metros. Muy bien, para la resolución de esto, nosotros tenemos que considerar que en nuestro rectángulo el largo lo vamos a representar con L y el ancho con la letra A. También debemos considerar que el largo es mayor que el ancho. Entonces, si tenemos nuestro rectángulo, este sería así: largo, ancho, largo y ancho. Nota que el largo se repite 2 veces, del mismo modo que el ancho. Entonces, observamos que L también obviamente es mayor que A. Ahora bien, en el dato nos dan el valor del perímetro, que es de 180. Eso significa que largo más ancho es igual a 180. Pero como te comenté anteriormente, el largo y el ancho se duplican. Quiere decir que este 180 es parte de una duplicidad entre el largo y el ancho. Si yo solamente quisiera largo y ancho, pues básicamente me saldría la mitad de 180, es decir, 90. Ahora, este resultado de 90 es parte de la suma. Por lo tanto, 90 vendría a ser el valor de la suma. Bien, tendríamos también lo siguiente, que el largo es 90 más 18 sobre 2. No olvides que este 90 es el valor de esta suma. Y el 18, que estás observando aquí, es lo que se obtiene cuando te mencionan que el largo excede al ancho. El término excede, la expresión excede, implica una diferencia. Por lo tanto, 18 vendría a ser el valor de la diferencia. Y es por esa razón que lo colocamos aquí. Ahora lo que nos compete es simplemente sumar y dividir entre 2, es decir, sacarle su promedio aritmético. 90 más 18 entre 2 es 54 metros. Para poder calcular el ancho, solamente restamos los valores mencionados, o sea, 90 y 18. Eso sale 72 entre 2. El resultado, 36 metros. Muy bien. Por otro lado, se nos está pidiendo
el área en metros cuadrados para el rectángulo. Pero para hallar el área de un rectángulo necesitamos multiplicar el largo por el ancho, cuyos valores ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Estos valores serían: largo sería 54 metros y el ancho sería 36 metros. ¿Qué haremos? Pues lo reemplazamos. El largo sería 54 metros y el ancho sería 36 metros. Multiplicando sería 54 metros por 36 metros, me saldría en metros cuadrados. Eso es 1944 metros cuadrados. Esa sería nuestra respuesta para hallar esta área. Muy bien. ¿Qué te parecieron las preguntas? No te olvides siempre de seguir aprendiendo. Cuídate mucho.